Cable y diario. Hacemos televisión en Santa Fe. Bueno, seguimos con Silvina Fran en esta entrevista, una mujer de la política de nuestra provincia, de nuestra ciudad, compartiendo muchas miradas. Silvina, ¿recorres la ciudad de Santa Fe? Sí, ¿Qué percepción tenés de la misma? Mira, sinceramente yo no puedo desconocer que la ciudad de Santa Fe hoy en el centro está más linda. Creo que lamentablemente se intensificó esta división de que hay dos ciudades, una en el centro, moderna, linda a la vista, con la recuperación de edificios históricos que me parecen muy importantes. Sinceramente la recuperación de la estación Belgrano me pareció muy bueno por muchos motivos, porque es un edificio nuestro, es nuestra historia, hasta por cuestiones de seguridad, la Redonda. Bueno, esa es una ciudad. Pero cuando vas a los barrios, lamentablemente te encontrás con que hay un atraso muy importante. Y yo lo lamento este atraso, porque la verdad que en los últimos años, los gobiernos tanto provincial como municipal tuvieron más recursos. Pudieron financiar obras que deberían haber sido financiadas, que a lo mejor tenían una historia de retraso. Pero cuando hay dinero se puede recuperar ese retraso y lamentablemente no se hizo. Yo cuando hablábamos fuera de cámara te daba un ejemplo concreto. En el año 2007 se inauguraron 10 centros de salud en barrios vulnerables. Esa inauguración fue acompañada de asfaltos de penetración para que la gente tuviera facilidad en llegar a los centros. Sí, la ambulancia. La ambulancia, por supuesto. Porque tienen referencia con el Hospital Central, con el Cuyen y el Iturraspe, o sea que tiene que haber fluidez. Y además facilitaba el ingreso de los colectivos. Al no mantenerse esos asfaltos, hoy por hoy cuesta llegar al centro de salud, hay ambulancias que no ingresan por eso y por cuestiones de seguridad, y los colectivos redujeron sus recorridos. Y en los barrios vive la gente que usa el colectivo, que va a su trabajo usando el colectivo. Entonces creo que esta realidad, que es cotidiana, que es de más de un 50% de santafesinos, porque más de la mitad no viven en el centro, viven en los barrios, se encuentran con estas situaciones. Y uno de alguna manera le surge este reproche, un reproche concreto, porque cuando hay más dinero, lo que hay que hacer es eso, aquellas cosas que en algún momento no se pudieron hacer por falta de recursos. Entonces me parece que este atraso importante hay que reivindicarlo. Cuando uno lleva estas cosas a un barrio, cuando llevas el asfalto, cuando mejoras la luz, cuando mejoras el sistema de agua, de cloaca, no solamente llevas dignidad, también llevas seguridad. Sí, condiciones para el desarrollo. Me parece que hay prioridades que en la política de Estado tienen un fundamento ético, pero creo que está demostrado por teorías más heterodoxas, no por las más neoliberales, por algunas teorías que de generar condiciones de desarrollo en los sectores que más lo necesitan, también son un motor para la economía. Por supuesto. Para el consumo interno, para las condiciones de la educación, el acceso a la universidad, todo esto potencia a mediano y a largo plazo el desarrollo en general, no solo por una cuestión de humanitarismo. Y a mí me parece además que hay un conjunto de acciones que fueron medidas del gobierno nacional que bien podrían haber sido fortalecidas por los gobiernos provinciales y municipales. Te doy un ejemplo chiquito, que no es tan chiquito. La asignación universal concretamente aumentó las matrículas en las escuelas, sobre todo las de los barrios vulnerables. Y esto no lo veo por estadísticas, lo veo recorriendo las escuelas. Es objetivo. Es objetivo. Sí. Bueno, no es tan sencillo contener esta nueva población que ingresó a la escuela, por muchos motivos. Primero porque estos chicos no tienen hábitos de estudio, no tienen hábitos de cumplimiento de horarios mínimos. Entonces yo creo que bien el gobierno provincial o hasta el municipal podrían haber fortalecido con recursos humanos o con acompañamiento esta situación que fortalecida asegura futuro. Mira, hace 15 días estuve participando en San Juan del Congreso Mundial de Infancia y me quedé con una frase que no por sencilla y conocida no es importante. Si un país, si un gobierno provincial, municipal, no piensa en sus políticas pensando en la infancia, no tiene futuro. Entonces, ¿qué vemos nosotros en esta ciudad? Una ciudad con mucha vulnerabilidad social. La circunvalación oeste desnudó una realidad que desde este lado no se ve, con mucha pobreza, un cordón de pobreza muy importante. Y me parece que si nosotros, como los estados, los que tienen responsabilidad política, no piensan en cómo revertir estas situaciones, en un plazo a lo mejor no tan largo, y va a ser difícil convivir con estas dos realidades.
va a ser muy difícil. Creo que Kennedy decía que cuando una sociedad tiene muchos pobres, no puede cuidar a sus pocos ricos. Entonces me parece que hay que fortalecer la mirada en este sector. Yo no quiero escuchar más ni propagandas ni convenios, quiero escuchar obras de verdad. No sirve decir hicimos 3 cuadras de asfalto, sirve decir acá hay una política de Estado que va a revertir la situación de todo este cordón oeste. Y a lo mejor en esa política de Estado tengan que involucrarse todos los sectores políticos. A lo mejor hay que sentarse y discutir, bueno, un plan de financiamiento, un préstamo a largo plazo, pero con un objetivo concreto y con resultados concretos en la gente y en mucha gente, en gran escala. ¿Sabés que de los invitados que nos han acompañado en este ciclo de entrevistas, las opiniones en relación a las condiciones para el desarrollo de Santa Fe que más me quedaron impregnadas y dando vueltas son la importancia del puerto como una palanca para el desarrollo general, la escuela técnica que planteaba un gremialista de la educación, el desarrollo de una política industrial con recursos reales para las pymes, con facilidades para las pymes, la doble jornada escolar y la potenciación de los clubes que están en desaparición. Esos son los puntos principales, digamos. Por lo menos los que me quedaron dando vueltas. Es que mira, de todo esto que vos hablaste, cuando hablábamos de las cosas que uno trató de hacer en la Cámara, uno era esta, la del puerto, permanentemente con el diputado de la Cava, porque habíamos formado parte de un gobierno que desde se había generado el plan maestro, el Fonplata y todo aquello que todavía está esperando en el tiempo. Un puerto que tenga barcos, a ver, no me refiero a un puerto con comercios. Exactamente. Bueno, vos sabés que hubo un estudio que se pagó en aquel momento, en el periodo 2003-2007, con un lugar concreto, donde instalar el puerto, con la necesidad de una inversión determinada, y por eso, vuelvo al tema de la inversión, había dinero para invertir. Bueno, pero ya está. Cuando hablas de la escuela técnica, hoy estamos acompañando a los chicos en este reclamo que entendemos justo. Ya en el año 2011, con el diputado de la Cava, presentamos un proyecto para que haya una adhesión a la Ley Nacional de Escuela Técnica. Tenemos que saber que esa ley nacional no solamente fijó pautas, también generó recursos. Sí. Entonces, recursos para fortalecer los talleres, para que los chicos se hagan capacitados con las nuevas herramientas, no con un torno del año 50, sino con lo que hoy hay a nivel tecnológico para esas escuelas. Hubo recursos y hubo ley. Bueno, la provincia, a lo mejor por una cuestión ideológica, se atrasó en esto. Y en el tema del fortalecimiento de la industria, este proyecto que te decía, para fortalecer las inversiones, tenía que ver con eso. Y cuando yo te hablo de esta zona de la ciudad de Santa Fe, con un cordón de pobreza importante, tiene que ver con que hoy la ciudad en general no tiene una gran demanda de trabajo genuino. Es una ciudad de servicios, una ciudad de universidades, de empleados públicos, y está faltando esto, está faltando fortalecer un área que genere empleo. Sí, vos recordarás que el padre Atilio Rosso, en base a su experiencia, pero también en base a información muy elaborada que ellos tenían desde el movimiento de los sin techo, hablaba hace ya más de 5 años que había aproximadamente 15.000 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Esto, dicho, parece simple, pero el joven que no estudia ni trabaja tiene absolutamente aniquilada su existencia diaria, digamos, se levanta para nada, no sabe para qué está en la vida. Es una escena trágica realmente, claro, dramática. Sí. Y por otro lado, lo correlaciono con lo que vos decís sobre el tejido productivo nuestro. No están dadas las condiciones para generar empleo genuino para esa cantidad de gente. De golpe decir, absorbamos 30.000 nuevos trabajadores. En la ciudad de Santa Fe no están dadas esas condiciones. Por eso cuando se habla de área metropolitana, que es un buen título, para mí, incluso lo planteaba cuando era candidata a senadora, la necesidad de interrelacionar con todas las comunidades que rodean a la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene poca posibilidad de expansión, sí, con lo cual ese trabajo concreto se debe hacer en relación con Recreo, Jambi Campbell, Laguna Paiva, hasta Coronda, San Carlos, Coronda, no sé, Paraná. Uno cuando va a esos lugares, saliendo nomás de la ciudad, Arroyo Aguiar, Montevideo, sí, ve, tierra disponible, posibilidades de crecimiento, y si uno fortalece esos pueblos, automáticamente se genera una demanda de mano de obra. Sí. Pero para fortalecerlos hay que transferir recursos y hay que tener políticas concretas. Por eso, como vos bien decís, esta situación, que es una foto que tiene que ver con estas dos ciudades, requiere de políticas mucho más amplias y requiere de inversiones. Cuando uno habla del puerto, sí habla de la comercialización, pero habla de la generación de empleo. Claro.
Y bueno, en esta ciudad sería una demanda muy buena de empleo si el puerto tuviera barcos de verdad. Sí, además atraería inversiones a nivel regional. Totalmente. Fíjate vos que cuando hubo políticas de fortalecimiento de la inversión entre el 2003 y 2007 desde la provincia, más allá de que había un buen escenario nacional que nadie lo discute, pero la provincia en particular tenía una serie de líneas políticas de créditos blandos, aquello que se llamó la Sociedad de Garantías Recíprocas y demás. En ese periodo, en la región centro, del 100% de inversiones, el 65% vino a la provincia de Santa Fe. Y como te decía antes, y eso es igual a más empleo. Trabajando juntos por la ciudad, en la calle, en tu barrio, en tu plaza. Mantengamos limpia la ciudad. Consejo Municipal de Santa Fe.